Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Esta es la segunda parte del episodio donde hablamos sobre los beneficios de estudiar un MBA en una muy buena universidad, especialmente si eres latinoamericano. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo hacerlo antes de escuchar este capítulo. Empecemos hablando de otro mito que escucho con frecuencia, y este es que compensa de igual forma un MBA que otro tipo de maestría en una buena universidad. A esto diría que depende qué es lo que buscas para tu futuro. Si es solo porque piensas que con eso ahorras, mejor analiza a fondo el costo-beneficio a la luz de tu proyecto profesional. Sí es cierto que hay muchos caminos que llevan a Roma, y puede ser que en algunos casos estudiar una maestría que no es un MBA te va a llevar a lo que tú quieres y te va a llevar a conseguir el expertise que necesitas, pero no necesariamente es que una compense contra otra si es de una buena universidad o no. Tomemos por ejemplo el caso de UT Austin. En la generación del 2024, el 78% de sus egresados del MBA obtuvo posiciones laborales gracias a las facilidades obtenidas durante el programa. De los 221 graduados del programa de tiempo completo, el 86% de los egresados que buscaban empleo recibieron ofertas de trabajo en los 3 meses posteriores a su graduación y el 85% aceptó el puesto. La razón por la que estoy hablando justamente del MBA de UT Austin es porque a veces como se plantea esta pregunta es decir, me quiero ir al MBA, pero el MBA cuesta mucho, entonces mejor me voy a una maestría, no sé, en marketing que dura 1 año y cuesta menos dinero. Lo que tienes que revisar es no nada más lo que cuesta la colegiatura, sino el salario promedio de las personas que salen de uno u otro programa. Porque es donde puede ser que irte a una maestría en marketing contra un MBA va a generarte que siempre vas a estar compitiendo contra los del MBA por el trabajo, pero el salario va a ser menor por el título de lo que sacaste, ¿no? Del posgrado que obtuviste. Los datos reportados por esa misma generación del MBA de UT Austin muestran una diversidad de oportunidades profesionales, alcanzando posiciones laborales que abarcan 12 sectores diferentes en casi 100 empresas distintas. Dentro de las carreras abarcadas, consultoría fue la número 1, con el 30% de los graduados, tecnología tuvo un crecimiento del 22% y del ámbito de servicios financieros tuvo el 17% de los graduados. Las otras carreras que le siguieron fueron energía con un 6%, comercio con un 5%, bienes de consumo envasados con el 4%, manufactura con el 4% y finalmente servicios de transporte y logística con el 4%. Otro ejemplo que te puede ayudar a analizar este punto es el caso de la Universidad de California del Sur. El primer año, su MBA tiene un costo total de $89,769. Esto es en 2026. El segundo de $77,706, incluyendo en este costo matrícula, seguro médico y cuotas adicionales de servicio de la universidad. Si comparamos esto con el costo de, por ejemplo, la maestría en marketing, esta tiene un costo total anual de $87,849. A simple vista se puede observar que el costo del primer año es ligeramente menor que el del MBA. Solo son $2,000 de diferencia. Pero los datos de empleabilidad de la misma universidad arrojan que los graduados de esta maestría en 2024 estaban teniendo un salario base promedio de $53,627, mientras que los graduados del MBA de la misma universidad de $144,442. Más $32,524 en bonos extras en promedio. Es decir, estudiar un MBA contra la maestría en marketing en la misma escuela representa una diferencia, en este caso, de ingresos de casi el triple. Entonces, aquí la lección es no solamente revises los costos de la colegiatura, tienes que también revisar los costos del salario cuando sales de la maestría. Incluso a veces, hay maestrías que son de 1 año contra maestrías de 2 años. Entonces, todo eso lo puedes tomar en cuenta, pero no a priori decidas un programa es muy caro para mí, cuando tal vez la inversión y el retorno de inversión va a ser muchísimo mejor que irte por una opción que pareciera que es menos costosa,
pero a lo largo de tu carrera profesional te va a dar menos rendimientos. Te recomiendo hacer este ejercicio y esta comparación con otras universidades y seguramente vas a encontrar en algunos casos patrones similares o en otros incluso vas a encontrar muy buenos programas que a lo mejor no son MBAs, que son maestrías en otro tema que te funcionen muy bien. Pero creo que es buena idea hacer este análisis para tener un poco más de contexto, de información, de perspectiva del costo real de un programa y el retorno de inversión del mismo. Incluso los programas que son más reconocidos tienen salarios promedio o en la media reciben un salario de alrededor de $200,000 anuales. Por ejemplo, en la Universidad de Wharton, la media del salario es de $185,000. En Stanford también de $185,000 anuales. Harvard de $184,500. MIT de $175,000. Kellogg de $175,000. Columbia de $175,000 y Chicago Booth de $175,000. Eso significa que en promedio los salarios después de 3 años de haberse de 3 meses de haberse graduado del MBA de los exalumnos, ronda cercanamente a los $200,000. Entonces, al final del día sigue siendo una gran inversión y los programas son caros, pero sigue siendo una gran inversión estudiar un MBA, sobre todo si lo estás estudiando en alguna de las grandes universidades del mundo y de Estados Unidos en particular. Retos post-MBA, un mercado más selectivo y cómo navegarlo. Aunque el MBA es una vía de movilidad y prestigio profesional, en 2024 se comenzó a documentar que algunos están enfrentando dificultades para conseguir su primer empleo en los primeros 3 meses después de graduarse. De acuerdo con Wall Street Journal, en algunas escuelas la proporción de estudiantes que continúan buscando trabajo se ha duplicado respecto a la pandemia. En HBS, Harvard, alrededor del 20% de los MBAs que estaban buscando empleo no lo habían conseguido 3 meses después de graduarse en 2024, frente al 8% en 2021. En Stanford, en la Escuela de Negocios, la cifra pasó del 9% en 2021 a 18% en 2024. Y en MIT el porcentaje aumentó del 5% en 2021 al 13% en 2023. Los datos que acabo de dar no son contradictorios. Al final eso es la media en general del salario que reciben. Pero aquí estamos hablando que algunos están ganando mucho más y algunos están todavía buscando trabajo 3 meses después. La mayoría de las dificultades se concentran en estudiantes o graduados, recién graduados que quieren estar en tecnología, uno de los 3 sectores que tradicionalmente reclutan el mayor número de MBA de escuelas de élite, junto con consultoría y finanzas. Y esto es porque tecnología está teniendo una disrupción, están contratando menos, o en 2024 estaban contratando menos gente. Entonces también tiene que ver con el año y el momento en el que te estás graduando. Otro tema es que para quienes buscan cambiar de industria a través del MBA, se puede volver un poco más complejo ahora, ya que las empresas suelen priorizar candidatos con experiencia directa en el puesto o industria específica en la que buscan trabajo. Una de las cosas que está pasando actualmente es que hay la disrupción de la inteligencia artificial en el reclutamiento y en la búsqueda de trabajo. Muchas personas están empezando a utilizar o están utilizando además la inteligencia artificial. Entonces las empresas están recibiendo una cantidad enorme de gente para un número limitado de vacantes, en donde ya es imposible para ellos poder revisar todas esas aplicaciones. Eso está generando que cada vez estén regresando un poco más a pensar, buscar gente que venga de ciertas universidades, ser más selectivos. Antes, durante los últimos años, estaban mucho más abiertos pensando, bueno, el talento está donde sea, no tengo que enfocarme solamente en ciertas universidades. Eso está empezando a cambiar. Ahora están volviendo a ser mucho más, con muchísimo más intención a quienes están reclutando, a quienes están entrevistando para los trabajos que tienen. Entonces están empezando a preseleccionar de ciertas universidades. Y lo otro es que también pues tienen que tener mucho más intención de a quienes están contratando.
justo porque está viendo recortes de personas, está viendo trabajos, pero esos trabajos están siendo mucho más selectivos y las empresas tienen menos dinero para dar, entonces tienen que asegurarse que la persona que están contratando bajo las métricas que tienen ellos va a resultar, va a ser una buena contratación. Entonces, cuando están más presionados por hacer un buen fit con la contratación, es cuando buscan gente que tenga experiencia directa en ese puesto, en esa industria. Eso no significa que necesariamente tú no puedas hacer un cambio de industria o un cambio de puesto de trabajo saliendo del MBA. De hecho, el MBA es una gran oportunidad para hacerlo, pero significa que a diferencia de años anteriores, tienes que ser más intencionado, tienes que estar más enfocado, tienes que saber cómo puedes hablar de esas experiencias transferibles para el trabajo que quieres y también más intencionado en lo que haces durante tu MBA, las clases que tomas, las especializaciones que decides tomar, los clubs a los que decides pertenecer, porque eso es otra de las cosas que está pasando, que se está viendo como una tendencia ahora en las empresas que reclutan. Se están acercando más a ciertos clubs estudiantiles, se están acercando más a ciertos profesores, o sea, buscan en ciertas universidades y buscan ciertos perfiles. Entonces, que tú empieces desde que llegas al MBA a, si quieres sobre todo cambiar de industria, a realmente involucrarte con las personas y con la gente que te va a ayudar a entrar a esa industria, va a ser más importante que años anteriores donde había como una bonanza de trabajos. La vigencia del título universitario en la era de la inteligencia artificial. Otro de los retos importantes al considerar avanzar con tu educación es la revolución de la inteligencia artificial y su impacto en la vida profesional. Algunos incluso se han cuestionado la importancia de un título universitario. Alex Karp, el CEO de Palantir Technologies, ha dicho que no es determinante dónde estudiaron sus empleados. Tim Cook, CEO de Apple, ha señalado que en Apple no es indispensable contar con un título universitario de 4 años. Entonces, ¿qué tan cierto es que la educación formal se está volviendo innecesaria? La realidad es que depende de que esta educación promueva el desarrollo de habilidades clave que nos mantengan competitivos frente a lo que pueda hacer la inteligencia artificial. La capacidad de sostener interacciones sociales complejas, la creatividad y la habilidad para desenvolverse en entornos ambiguos y cambiantes. Competencias como la comunicación efectiva y la inteligencia emocional, difíciles de replicar por los modelos de la inteligencia artificial, continúan siendo altamente valoradas en el mercado laboral. De hecho, uno de los reportes del World Economic Forum subraya que el pensamiento creativo está adquiriendo mayor importancia precisamente a medida de que la inteligencia artificial se expande, lo que refuerza la idea de que la universidad sigue siendo relevante mientras promueve que se cultive esas capacidades que son profundamente humanas y que van a seguir siendo estratégicas. De hecho, creo que también justo por la inteligencia artificial y cómo está llegando a generar también disrupciones en la manera en que se contratan a las personas en sus primeros trabajos o saliendo de la universidad o el posgrado, es que está empezando a ser todavía más importante dónde y qué estudias. Antes había como decía, una actitud, una filosofía de decir el talento está en todos lados. Pero uno de los principales retos que están reportando los equipos de reclutamiento en el 2025 es justamente el alto volumen de postulaciones que reciben, que no pueden trabajar con esas postulaciones. Y también, el 64% de los estudiantes reportan utilizar inteligencia artificial para buscar trabajo y el 60% piensa que se necesita para ser competitivo. Y por el otro lado, el 62% de los equipos de reclutamiento no tienen reglas específicas para el fraude y el 81% reporta de los empleadores que tanto volumen de aplicación es realmente un reto para poder identificar el talento, el mejor talento. Entonces, esto está generando que vaya a haber cambios y que esos cambios te van a tocar a ti salir en los próximos años. Y si haces tu posgrado, después del posgrado, están reportando que va a tener que haber grandes cambios en la manera en la que se reclutan.
Y una de las cosas que probablemente pase es justamente lo que ya se está viendo, que están siendo mucho más selectivos a dónde van a reclutar, de qué lugares van a reclutar. Entonces, si bien en el 2020, 2021, 2022 el talento estaba en todos lados, ahora es tanta la cantidad de gente que postula un trabajo que al final del día tienes que, o los reclutadores, los empleadores tienen que empezar a sacar gente, y una de las formas más fáciles es viendo si estudiaron o no estudiaron y dónde estudiaron. Y es muy probable también que las grandes universidades, los buenos MBAs o las buenas maestrías en general empiecen también a tener mejores vínculos con los empleadores, en ayudarte a prepararte mejor para poder conseguir ese trabajo, tener sus redes de network todavía mucho más fuertes y también prepararte para poder presentar un proceso que va a ser mucho más personal, que no nada más implica mandar tu CV y esperar la entrevista, sino todo lo que va a implicar cómo va a tener que cambiar ese proceso. Va a tener que ser más personalizado, menos automático y por lo tanto va a ser más difícil el ticket para entrar a que revisen tu perfil y que tengas a alguien que te entreviste y que te dé la oportunidad. Eso lo que indica es que va a ser más importante tener un título de una buena universidad, de una universidad competitiva. El MBA sigue siendo uno de los posgrados más reconocidos, es generalista, lo que te permite también cambiar de industrias, te permite también poder entrar y estar en diferentes industrias, te da esa flexibilidad y si es de una buena universidad te va a abrir puertas que creo que incluso en los próximos años va a ser más difícil tenerlas abiertas si no es a través de un posgrado de este tipo. Geopolítica actual. Su impacto en las decisiones de negocio y de carrera profesional. En el nuevo orden global, la geopolítica se ha convertido en un tema importante a considerar en toda estrategia corporativa. Las grandes multinacionales occidentales están reconfigurando sus operaciones ante la interferencia política creciente, aun cuando ello erosione rentabilidad y eficiencia. Empresas que antes optimizaban por costos y escala, ahora están reorganizando sus cadenas de suministro, inversiones y mercados en función de alineamientos ideológicos, subsidios, aranceles y controles a la exportación. Según la última encuesta global de McKinsey sobre condiciones económicas, los líderes empresariales actuales consideraron que las tensiones geopolíticas son el mayor riesgo para el crecimiento económico. Los conflictos regionales y las divergencias en el comercio internacional se han intensificado en los últimos años, poniendo a prueba la resiliencia y las estrategias de las corporaciones multinacionales. Por ejemplo, los aranceles sobre los bienes intercambiados entre Estados Unidos y China han aumentado hasta 6 veces desde el 2017 y a nivel global las intervenciones comerciales se han multiplicado por 12 desde el 2010. Los datos muestran un giro hacia lo doméstico y hacia aliados estratégicos. Las multinacionales estadounidenses, por ejemplo, han aumentado de forma sostenida la proporción de inversión dirigida a su mercado interno, mientras que las ventas de sus filiales en el exterior se han estancado en términos reales. Europa, por su parte, hasta hace poco había estado redirigiendo capital y empleo hacia Estados Unidos, al tiempo que tanto firmas europeas como americanas reducen exposición en China. El entusiasmo por el gigante asiático se había moderado no solo por tensiones políticas, sino también por competencia tecnológica en múltiples sectores. Las empresas chinas han ganado terreno desde vehículos eléctricos hasta smartphones en África y el sudeste asiático, obligando a competidores occidentales a formar alianzas o replantear su posicionamiento. La inversión extranjera fluía cada vez más hacia países ideológicamente alineados. Todo esto confirma que la geopolítica pesa casi tanto como la geografía en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, gobiernos de todo el mundo están desplegando políticas industriales activas, subsidios verdes en Europa, incentivos manufactureros en Estados Unidos, estrategias de atracción de capital en India, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, y planes tecnológicos ambiciosos en China. Esto empuja a muchas compañías a duplicar cadenas de suministro, segmentar operaciones por regiones y construir plantas en ubicaciones que no siempre son óptimas en costo,
pero sí estratégicas para evitar aranceles o garantizar acceso a mercados. El resultado es un modelo más redundante y flexible, aunque también más complejo, menos ágil y potencialmente menos rentable que el de la hiperglobalización. El 2026 comenzó con mucha volatilidad geopolítica y consultoras como EY prevén que esto continúe a lo largo del año como resultado de la reacción global a la nueva postura de Estados Unidos. Dadas estas nuevas condiciones, las empresas ahora más que nunca van a necesitar construir resiliencia y líderes capaces de lidiar con la volatilidad y la incertidumbre. Todos estos cambios tienen una implicación importante. No solo representan riesgos que se deben mitigar, sino también oportunidades que se pueden aprovechar. Poder aprovechar las crisis y navegar en ellas, tanto para los individuos como para las empresas, es clave para la adaptación y la supervivencia. En el terreno empresarial, así como están desapareciendo acuerdos comerciales, también están surgiendo nuevos. Los líderes empresariales deben pensar en cómo aprovecharlos, cómo ajustar sus líneas de producción y sus flujos comerciales para beneficiarse de ellos. En el terreno individual, es clave que el individuo desarrolle habilidades de adaptación, pensamiento crítico y análisis que le permitan tomar decisiones inteligentes sobre dónde y qué estudiar. Para quien evalúa un MBA y diseña su proyecto profesional de largo plazo, este contexto exige una lectura sofisticada del entorno internacional. Ya no basta con entender finanzas o estrategia competitiva en abstracto. Es clave desarrollar criterio para analizar riesgos políticos, políticas industriales, rivalidades tecnológicas y reconfiguración de bloques económicos. También implica preguntarse en qué geografías conviene formarse, qué redes construir y qué sectores priorizar. En un mundo donde las multinacionales pierden parte de las ventajas clásicas de la globalización y deben reinventarse constantemente, la diferencia la harán los líderes que son capaces de integrar geopolítica, estrategia y ejecución operativa con visión de largo plazo. De hecho, las escuelas de negocio que tengan una contraparte con escuelas de gobierno, como HBS con la Kennedy, o Columbia Business School con CIPA, o Chicago Booth con Chicago Harris, ofrecerán mayor oportunidad de complementar el conocimiento en aspectos de interés público que impactan al sector privado. Esto en resumidas cuentas significa que en un mundo como el que vivimos ahora, la decisión de dónde estudiar también la tienes que ver más allá del currículum y de que si es un MBA y es un buen MBA o no, o está enfocado en finanzas, porque el mundo ya es un mundo en donde la geopolítica y todo lo que está pasando alrededor va a impactar a los negocios. Entonces, si tú quieres llegar a ser un líder a largo plazo que esté haciendo estrategia, que llegue a ser generalista, que llegue a ser el CEO de una empresa, tienes que conocer de esto. Incluso va a ser una gran ventaja competitiva cuando tú salgas de tu MBA y tengas conocimiento de estos temas. Te va a ayudar incluso a subir sobre otros que se enfocaron solamente en un tema, finanzas o real estate, sin ver todo lo demás que al día de hoy impacta al mundo y que al final del día impacta sobre todo a los negocios y a la empresa a la que tú decidas servir. El retorno de inversión oculto, satisfacción personal y resiliencia. Aunque el aumento salarial suele ser el tema central dentro de los intereses de quienes buscan hacer un MBA, uno de los aspectos más valiosos y frecuentemente subestimado o desconocido de recibir un MBA es la satisfacción personal y profesional. Los egresados de MBA suelen declarar niveles más altos de satisfacción laboral, un mayor alineamiento de su conocimiento con sus intereses y mayor confianza a la hora de enfrentar cambios profesionales. Esto también creo que tiene que ver con la reflexión que hay detrás de escoger un posgrado. O sea, yo creo que al final del día, cualquier persona que elige muy bien el posgrado que estudia y que lo elige con esta visión de largo plazo, tomando en cuenta todos los puntos que hemos tomado el día de hoy, más todos los que hemos hablado en otros episodios del podcast, va a tener esa satisfacción y va a poder realmente, y es que esa satisfacción viene incluso del poder hacer cosas relevantes, importantes, que te reten intelectualmente.
Entonces, al final del día también el MBA pues te va a permitir hacer esos cambios profesionales porque trae esa flexibilidad que a lo mejor otros posgrados no lo tienen, y para quienes quieren tener esa flexibilidad de hacer grandes cambios profesionales, pues funciona muy bien, les da confianza a la hora de enfrentar. Un MBA también proporciona un amortiguador esencial contra la incertidumbre económica. Los egresados de estos programas están mejor preparados para capear recesiones, disrupciones en sus sectores y las cambiantes demandas en el mercado laboral. Esto es gracias a que poseen conocimientos generales, pero estratégicos, basados en el liderazgo y la innovación. Tienen acceso a amplias redes de exalumnos en sus transiciones profesionales y tienen mayor agilidad para cambiar de sector, de función o de ubicación geográfica. Para quienes están por comenzar este proceso, tal vez no lo saben aún, pero ser admitido a un MBA competitivo implica pasar por un proceso muy demandante, que por sí mismo hace que los alumnos ganen claridad de lo que quieren para su vida y desarrollen varias habilidades que les van a servir para lograr la admisión, como para la vida misma. El proceso para entrar a algún MBA competitivo es un proceso que te ayuda a generar resiliencia. Es una práctica para cuando estés en la maestría y cuando salgas de la maestría. Te obliga a reflexionar sobre lo que quieres, dónde quieres trabajar, temas que impactan tu carrera profesional y cómo atenderlos. Entonces, al final del día te va a hacer mejor, te da mucho más conocimiento de ti y conocimiento de las circunstancias y del contexto actual al cual te vas a enfrentar. Quienes logran, por ejemplo, un puntaje competitivo en el GRE o en el GMAT, especialmente siendo latinoamericanos y con todas las barreras que eso implica, tuvieron que desarrollar tolerancia a la frustración, perseverancia, pensamiento crítico, disciplina de estudio, incluso algo que pareciera que ya deberían de tener todos, pero al día de hoy se está convirtiendo en una habilidad cada vez más escasa, es la comprensión lectora. Muchas personas no saben leer más allá de 2, 3 párrafos, cosas muy cortas. El examen te obliga a aprender a leer o por lo menos te enseña si no lo sabes hacer, y eso te obliga a aprender a hacerlo bien. Muchas personas llevan años que no leen un libro o un artículo de más de 3, 4 páginas, y eso al final del día pues es algo que necesitas para poder seguir creciendo como profesional, para seguir teniendo retos intelectuales, para aprender y seguir teniendo un pensamiento crítico y curiosidad. Entonces, el mismo examen te va a dar esa tolerancia a la frustración, te va a ayudar a mejorar tu pensamiento crítico e incluso, como decía, tu comprensión lectora. Entonces, simplemente animarte a empezar a estudiar para el GMAT, a hacer un GRE, buscar un puntaje competitivo, ya te está haciendo mejor. Y lo que implica lograr una narrativa de admisión exitosa, mostrada a través de ensayos, videos ensayos, entrevistas, son horas y horas de reflexión sobre lo que más te importa en la vida, sobre tus objetivos, sobre tu trayectoria profesional. El proceso te va a ayudar a ganar una claridad que te va a servir para toda la vida. Mucha gente, así como hay gente que igual no tiene buena comprensión lectora, no sabe leer, hay gente que no sabe en qué es bueno. Si tú le preguntas directamente, dime en qué eres el mejor o en qué te diferencias o en qué eres muy bueno, no lo pueden comunicar claramente, contundentemente, de manera breve incluso. Entonces, que este proceso te va a obligar a saber en qué eres bueno, qué cosas son esas fortalezas en las que tienes que seguir trabajando, cuáles son los talentos que tienes, y eso te va a ayudar a entender tus talentos, te va a ayudar también a tener un plan para desarrollarlos más. Muchas veces uno se enfoca solo en lo que lo apasiona y dice, tengo que perseguir mi sueño, y no tanto en tengo que desarrollar mis talentos. Y si desarrollo mis talentos, voy a conseguir, por ende, las cosas que me apasionan y me gustan y los sueños que tengo. Pero no se trata de perseguir el sueño, se trata de desarrollar los talentos. Y para poder desarrollar los talentos necesitas identificarlos, necesitas que alguien te los cuestione y que tú pruebes que realmente los tienes y saber cuáles son esos que tienes que trabajar y que a través de un posgrado te va a ayudar a trabajarlos más, y a través de tu carrera profesional los vas a desarrollar y fortalecer. Al final del día eso es parte de una carrera profesional, no nada más llegas ya con un perfil ideal
en la misma carrera profesional te vas haciendo mejor y mejor y mejor. Y si tú estás en una carrera profesional que está enfocada en lo que eres bueno y en los talentos que tienes, vas a ser excelente. El sueldo va a venir, la resiliencia la vas a tener de por sí, porque estás feliz trabajando en donde quieres estar. Y la oportunidad para poder con confianza, con claridad y de manera muy contundente decir en qué eres bueno y cómo has desarrollado eso a lo largo de tu vida, te va a venir de manera natural. Pero eso no significa que venga de manera natural, no significa que no hubo horas y horas de reflexión antes. Y el mismo proceso es lo que te ayuda a conseguirlo y empezar a dirigirte hacia eso. En conjunto, todos los aprendizajes y ganancias comienzan incluso desde que inicias el proceso de postulación. Y para empezar el proceso de postulación de una manera muy estratégica y también pensando en esta filosofía de la que estoy hablando aquí, te recomiendo incluso pues no hacerlo solo. O sea, al final el proceso a veces se puede nublar con tantas cosas que no conoces, que no sabes, información de otras personas, que es bueno tener claridad de cómo empezarlo y cómo utilizarlo de una manera proactiva y enriquecedora para el proceso, para conseguir la admisión y para el resto de tu vida, para que tomes una buena decisión. Te recomiendo que si no lo sabes, nosotros tenemos una reunión que es de hecho una llamada conmigo, en donde platicamos justamente de esto que quieres, de qué es lo que quieres lograr. Yo te pregunto sobre esas fortalezas que tienes para ver cómo las explicas. Llegamos a ver cómo las tendrías que estar explicando si no están bien explicadas. Y lo otro, también cómo todos estos factores pueden impactar en tu decisión propia según tus prioridades y tus objetivos, de dónde deberías de estar estudiando y si es un MBA o qué otro programa puede ser el correcto para ti, tus prioridades. Y si es un MBA, cómo lograr entrar a las mejores opciones del mundo. Esa reunión la puedes agendar en nuestra página que es www.escolasticaprep.com. Como latinoamericano, la inversión que implica el MBA en el exterior suele ser mayor que para sus pares en países angloparlantes o provenientes de economías más desarrolladas. Más allá del dinero, que obviamente ese es un factor, sobre todo porque muchas veces como estudiante local o nacional tienes acceso a más créditos, también es un tema de contar con un idioma adicional y las barreras culturales del país de origen que impactan en el proceso. Esto se puede ver en el tiempo que nos lleva a tener buenos puntajes, por ejemplo, para el GRE, el GMAT o el examen de inglés, y en el caso del GRE o GMAT, que además suele ser más demandante para alguien que no viene de un lugar con una cultura de exámenes estandarizados, como es la latinoamericana. A pesar de todo esto, también somos los que tenemos más que ganar. Vamos a analizar las razones de esto ahora. El MBA como sello de calidad internacional. El mercado laboral no suele confiar en credenciales locales cuando evalúa talento internacional. Los empleadores reconocen el rigor y la selectividad de un MBA de una escuela que es reconocida globalmente. Cambio estructural de trayectoria. Para muchos latinoamericanos, el MBA es la oportunidad para pasar de puestos de ejecución operativos, administrativos, a puestos de liderazgo, de empresas locales a globales, o evolucionar sus emprendimientos a mercados internacionales. También puede ser un acelerador o reorientador de la trayectoria profesional. Acceso a redes que no existen localmente. Muchos exalumnos están en sectores estratégicos, se conocen y se apoyan. Estas redes pueden abrir puertas a nuevas industrias, geografías y roles de liderazgo. Además, varias empresas y consultorías no ofrecen sus vacantes al público en general, sino que van directo a reclutar a los egresados de ciertas universidades. Un MBA en una buena escuela de negocios ayuda a la credibilidad del candidato desde que está postulando al empleo que desea. Es un círculo virtuoso recurrente entrar y salir de estos programas. Como oportunidad de movilidad geográfica legítima. Muchos latinoamericanos tienen el plan de salir de su país de origen, pero pocos lo logran realmente dando un salto profesional. Con el MBA correcto, puedes entrar a mercados laborales estrechos y competidos, gracias al camino de atracción de talento altamente calificado. Retorno de inversión relativa. Al tener acceso a un incremento salarial en dólares o euros, el cambio suele ser exponencial
para alguien que solo ganaba bien en América Latina. Ahora es posible que pueda vivir casi en cualquier parte del mundo con estabilidad. Para poder sacar el mejor provecho de tu MBA, necesitas analizar más allá de la idea de solo estudiarlo en el extranjero. No todos los MBAs que están fuera de tu país o región van a ser igual de buenos ni te traerán los mismos beneficios. Considera, por ejemplo, que si tu objetivo profesional de largo plazo es ser director de una empresa tecnológica en Silicon Valley, no vas a competir contra alguien que tiene un MBA de Perú, Argentina o Colombia. Tu competencia vendrá de quienes tienen su MBA de Stanford, de MIT, de Berkeley, de Harvard, por mencionar algunas de las más competitivas. Incluso si tienes un MBA de algún país europeo, el tema no es el país en el que lo obtuviste, sino el peso, historia y prestigio que tiene para el área en la que buscas desarrollarte. Latinoamérica no alberga a las verdaderamente grandes empresas tecnológicas mundiales, ni es el corazón de los centros financieros globales. Así, si un estudiante latinoamericano quiere crecer en una transnacional, por ejemplo, necesita moverse. Con un MBA local, difícilmente logrará competir en las grandes ligas, fuera de su país de origen. Alguien que ya nació y vive dentro de estos ecosistemas tiene mayor facilidad de acceso a estas redes. Es por esto que para un latinoamericano es mayor la oportunidad. Esta es la oportunidad de retarse, de crecer y de tener acceso a un nuevo nivel profesional. Si tu perfil es competitivo, las becas otorgadas por las universidades pueden ser muy buenas y eso reduce considerablemente la inversión que tendrías que hacer. Eso sin contar con que este mismo perfil te puede abrir las puertas a grandes oportunidades del mercado laboral. Entonces, trabaja con estrategia en generar un perfil que te va a dar esas oportunidades. Ahora, ya que el tema de movilidad laboral suele ser el principal interés de muchos, vamos a hablar de un par de opciones para acceder legalmente al mercado laboral de Estados Unidos. ¿Cómo lograr el OPT y la extensión STEM? El programa de capacitación práctica opcional, OPT, permite a los estudiantes internacionales que tengan una visa F1 trabajar temporalmente en un empleo relacionado con su área de estudio. Puede solicitarse cuando aún se está estudiando para trabajar a tiempo parcial o después de graduarse para trabajar a tiempo completo por un periodo de 12 meses. Este programa tiene una extensión STEM de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. En esta, los egresados de un programa de posgrado que cuente con estas características tienen la oportunidad de permanecer en Estados Unidos hasta 3 años adicionales después de haber egresado. No todos los programas de posgrado cuentan con estas oportunidades. Es por esto que si tienes interés de quedarte a laborar desde el inicio de tu proceso de admisión, debes investigar qué programas cuentan con ello. Por cierto, muchos MBAs sí tienen la extensión STEM, por lo que te permitirían quedarte hasta los 3 años. Visa H1B. En 2025 hubo cambios en las políticas de la visa H1B. Esta visa permite que las empresas contraten temporalmente a trabajadores extranjeros para puestos especializados, en áreas como tecnología, finanzas, medicina, educación, entre otras. El presidente de Estados Unidos decretó una cuota de $100,000 a nuevos solicitantes de la visa H1B. Esta modificación generó mucha especulación acerca de cómo se verían afectados tanto quienes ya residen en Estados Unidos como los estudiantes que apenas piensan en postular un posgrado y posteriormente quedarse a trabajar en este país. Algo que vale la pena aclarar es que esta modificación no afecta los procesos de admisión a los posgrados. Las universidades seguirán aceptando estudiantes internacionales y apostando por esa diversidad y el talento. Aunque con este incremento seguramente se verán reducidas las solicitudes de la visa, hay otro tipo de permisos que permiten laborar y que siguen siendo excelentes para seguir tu trayectoria profesional. Ejemplos son la visa STEM o la visa O1 para personas con habilidades extraordinarias. Además, en este momento, la cuota de los $100,000 es para personas que están ingresando a Estados Unidos, diferente que un estudiante con una visa F1. En este momento, alguien que tiene una visa F1 que está cambiando la H1B, no tienen que pagar por él los $100,000. Eso creo que hace muy competitivo el perfil de un estudiante internacional con un MBA de una muy buena universidad.
Esto obviamente reafirma que construir un perfil competitivo es clave para que las empresas quieran invertir en ti. Y este camino solo se logra primordialmente, si lo que quieres es también trabajar en otro país, estudiando en un posgrado que tenga un prestigio global o un prestigio nacional en el país en el que quieres estar. A lo largo de estos 2 episodios, exploramos las principales motivaciones y preguntas al decidir dónde estudiar, la importancia de elegir correctamente un MBA y concluimos que un MBA competitivo es realmente lo que puede hacer la diferencia para un latinoamericano que busca acceso a las mejores oportunidades profesionales. Vimos también a detalle el tema del retorno de la inversión, qué tanto reditúa económicamente en el largo plazo un programa de negocios. Analizamos por qué en el contexto global actual, quienes lideran grandes corporaciones son personas con MBAs y además desmentimos uno de los mitos respecto a los costos de inversión de un MBA frente a otro tipo de maestrías, a la luz de la comparación salarial inmediata y de largo plazo. Por otra parte, comentamos sobre cómo un MBA tiene un retorno de inversión oculto, la resiliencia ante los cambios o inestabilidades en el mundo y la satisfacción personal de estar haciendo un camino profesional con el que te sientes realmente identificado y feliz. Finalmente, exploramos brevemente algunos cambios en tema de visado en Estados Unidos y las oportunidades que siguen vigentes para trabajar en este país. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de